Buenas noches. La verdad, un nuevo programa de charlas que transforman. Estoy muy feliz. Hoy vamos a estar con una persona que admiro y respeto un montón, Pablo Sou, coach ontológico profesional senior. Ahí se conectó. Nos vamos a estar uniendo. Tum, 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 tum. Ahí está. Hola Diego, ¿cómo estás? Hemos coincidido y la verdad que fuiste la persona con la que menos me costó conectarme, porque siempre estoy dos veces. Bueno, me alegro mucho, me alegro mucho. Un gusto estar acá compartiendo este espacio con vos. Muchas gracias por la cordial invitación que me hiciste. ¿Se escucha bien? Yo te escucho genial. Perfecto. Bueno, yo también te escucho muy bien. Antes que nada, yo te agradezco a vos por haberme respondido, por haber puesto de tu predisposición horaria principalmente, y por haber, no sé, te subiste a una propuesta que no conocías. Entonces, te agradezco un montón por eso también. Me dio mucha confianza saber que somos colegas y bueno, ese mismo hecho a mí me alienta a poder conectarme. Yo apuesto mucho a poder trabajar en red, no solamente con colegas de la misma profesión, sino también poner en diálogo el coaching también con otras disciplinas. Este objetivo para mí es muy importante eh, porque me parece que hay mucha riqueza también hoy en lo interdisciplinar, en ir como incorporando enfoques quizás sobre lo mismo, pero que enriquecen mucho después toda intervención que podemos hacer y toda asistencia que podemos ofrecer a las personas, ¿no? Tal cual. No, este programa siempre arranca de la misma manera y es haciendo una pregunta a quien fuere el entrevistado. A ver. Entonces, la sería, como coach nos caracteriza la curiosidad. Ujú. eh, ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Pablo? Es una pregunta compleja. Pablo es una persona que quiere que el mundo sea mejor. Hay una frase que a mí siempre me inspiró y es la de Baden-Powell, ¿no? Eh, Dejar el mundo en mejores condiciones que como lo encontramos. Y esa mejora, ese instinto de mejora, fue como atravesándome de diferentes lados a lo largo de mi historia. No sé si vos lo sabés, pero yo fui sacerdote durante 14 años en la Iglesia Católica, con una vocación también muy social, también desde lo espiritual, también desde el mano a mano, también desde el querer que el otro se potencie, se desarrolle, pueda ser más feliz. Un montón de cuestiones que me constituyen y por eso las traigo acá al decir que yo soy todo eso. Eh, Luego de ejercer durante 14 años el sacerdocio, bueno, me enamoré de Merlina, que es mi mujer, y tenemos una familia con Isabela, que tiene casi 7, y con Julia, que tiene 5. Así que bueno, eso es brevemente y en un solo párrafo contestarte tu pregunta. La verdad, yo te voy a ser sincero, yo sabía, conocía, porque a mí me recomendó entrevistarte una alumna que tuviste vos en un taller, curso, y me dijeron, bueno, y esto fue el año pasado. O sea, Ah, imagínate todo el tiempo. Pero bueno, la cuestión, y ¿cómo te acercas al coaching? Está bien que vos tuviste toda esta vocación de servicio, que quizás se encuentra el cauce en en el coaching para seguir ayudando, ¿no? Pero ¿cómo llegas vos al coaching? es muy raro.
cómo llegó al coaching, porque justamente en el proceso previo a dejar de ejercer el sacerdocio hice terapia psicológica. Y bueno, una pregunta que apareció en la terapia es, bueno, ¿cómo sigue esta historia, no? Porque después de haberte formado, no sé, 7 años para ser cura, luego haberlo ejercido durante tanto tiempo, bueno, ¿desde dónde me voy a parar? ¿Qué voy a hacer? Yo era profesor y soy profesor de filosofía y ciencias de la educación. También estudié teología y también estudié una licenciatura en educación. Pero bueno, mi pregunta era, ¿qué voy a hacer con todo esto? Esto que te contaba recién, ¿no? Con todo esto que me invade, que me atraviesa, que me constituye. Y el terapeuta, esto es lo raro, un psicólogo de acá de La Plata, me dice, ¿escuchaste vos hablar del coaching? Me dice. No, le digo, nunca lo había escuchado nombrar. ¿Por qué no te fijas? ¿Por qué no averiguás? Me dice. Porque yo te veo en ese lugar. Bueno, y bueno, esas coincidencias que son tan providentes, ¿no? Justo sin que yo dijera nada, mi cuñado comenta que conoce al director de la escuela de coaching donde finalmente terminé formándome. Así que bueno, así se encadenaron los acontecimientos. Mm. ¿Y das clases en ese lugar? Di clases el año pasado en primer nivel de la carrera en la ELAC, que es la escuela donde me formé, que tiene varias delegaciones en el país. Algunas, acá en La Plata, tiene un par, una en La Plata y otra en Citibel, que es donde me formé, y yo fui profesor de primer nivel en Quilmes, acá cerquita. Yo creo que vos sos de la zona de Bahía Blanca, Punta Alta, por ahí, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí, ¿cómo sabes? O ya lo... Ah, Y lo te, debes haber... te, te stalkeé, como dice una. Fue mutuo, fue mutuo. Vos sos, porque en la aclaración yo lo leí, que vos sos coach ontológico senior. ¿Eso Sí, qué significa? ¿Qué tipo de certificación es? Contarnos para los que sí, por ahí yo ignoraba que se podía llegar a... claro. Hay una asociación argentina que se llama AACOP, que es la asociación que nuclea a los coaches que desean pertenecer. Es una asociación muy grande. Y bueno, justamente el Día del Coach, el 6 de abril, se celebra porque es el día de la fundación de la COP. Esa asociación es la que avala el programa de las escuelas acreditadas de coaching de Argentina y de otros lugares también. Y esa asociación te permite ir como justamente acreditando tu trabajo, las publicaciones que hiciste, los cursos que diste, las empresas que asististe, el mano a mano, ¿no? Las conversaciones personales. Y cuando llega un momento en que vos ya cumpliste determinada cantidad de años de profesión y determinado volumen de trabajo, eso se transforma en un puntaje que te permite acreditar como senior coach en primer lugar y después de unos años más y de bastante trabajo más, como master coach, que sería como la categoría más elevada. De todas maneras, yo siempre digo esto, ¿no? Lo digo desde mucho antes de ser coach. Solo sé que no sé nada, como dice Sócrates. O sea, a medida que vos vas avanzando, a medida que yo, lo digo por mí, ¿no? Voy avanzando en el conocimiento, me doy cuenta de que esto es un camino que no tiene fin y que, bueno, vamos disponiendo de lo que vamos aprendiendo, lo vamos poniendo al servicio, pero eso no quiere decir que seamos más, digamos, o crearnos más, mucho menos, sino, bueno, qué sé yo, de todo lo que uno va aprendiendo, no sé si hay, es un porcentaje mínimo el que ponemos en juego, ¿no? En el servicio a los demás. Eso es lo que me pasa a mí, por lo menos. Igual, como buen profesor de filosofía, que metiste a Sócrates en el medio, la pitoniza es el más sabio. Eh, Sí, Así que algo está bueno eso.
vos hablaste de que uno va sumando conocimiento, experiencia, que yo lo puedo traducir como crecimiento, ¿no? Mm, sí, ¿Qué parte tiene el conflicto en nuestro crecimiento? todo. Es decir, el conflicto es parte de nuestro crecimiento. Es decir, nos vamos haciendo, esto es muy existencialista, ¿no? En el planteo, nos vamos haciendo a nosotros mismos en este, como dice Heidegger, ser arrojados al mundo. Y en este ser arrojados al mundo nos encontramos con un montón de cosas que nos hacen crecer y que la mayoría de las veces no tienen que ver con algo, no sé, agradable, algo que esperamos, algo que coincide con nuestra expectativa, sino por el contrario, vamos encontrándonos con un mundo que es distinto a como nosotros queremos que sea, ¿no? Y nosotros somos parte también del mundo de ese otro que quiere que seamos de una manera y no lo somos. Ese es el primer conflicto. Eh, Mira, hoy me salen muchas frases filosóficas, no te creas que soy así, pero eh, Pero, porque yo no sé si vos lo sabés o por ahí estoy estudiando desarrollo humano, que ah, es consultoría psicológica, que tiene una parte que es filosofía, filosofía, y todo lo que eh, vos estás nombrando, bueno, ¿te casualmente, no es suena? que ha habido lector, pero casualmente lo estamos hablando. Y nombraste a Heidegger, y, y se me vino a la cabeza, nada que ver, pero cómo uno se identifica en el otro, y quizás eso que a mí me molesta del otro es lo que me está dando identidad a mí, ¿no? Claro, hay un fenómeno, viste, que lo estudia mucho el psicoanálisis, pero que es mucho más antiguo que el psicoanálisis, que es el mecanismo de proyección. Es decir, eh, hay algo que me molesta en el otro, dice Jung, el discípulo de Freud, que es porque seguramente me está señalando un defecto que no veo en mí mismo, pero también puede ser que haya sido en algún momento un defecto por el cual yo luché por superar. Entonces, bueno, justamente por haber entablado esa lucha, haberle puesto energía a mejorar en ese aspecto, es que cuando lo veo en el otro, no solamente me molesta el defecto o esa característica del otro, sino que me molesta también que no haga nada, que no se mueva de ahí, ¿no? Es decir, y esto, para mí, por ejemplo, el enojo es una valiosa herramienta de autoconocimiento. Es decir, cuando algo me enoja de alguien, me está diciendo algo que es valioso para mí y que no es tan importante para el otro. Por eso no se da lo que yo quiero que se dé en la relación con el otro. Por ejemplo, si a mí me enoja que otra persona es desordenada, seguramente me está indicando este enojo que para mí el orden es muy importante. Y también me está señalando, me está ayudando a conocer al otro. Porque para ese otro, el orden en esto, que a mí me parece, no es tan importante. Empecemos por ahí. No siempre esto desemboca en una conversación o en una resolución, entre comillas, del conflicto, sino en un proceso de aceptación. A veces aceptar que somos distintos es una manera de trascender el conflicto. Palabra clave, trascender, que no quiere Yo decir solucionar. tengo la lapicera acá y me puse porque yo sé que voy a anotar cosas. ¿Eh? Genial, genial, buenísimo. Yo también la voy a anotar porque Si yo vas doy un a mi- taller si vas con doy un taller, vos lo habías visto, de resolución de conflictos, y lo voy a dar justamente, yo lo doy pocas veces al año. Este año lo di en mayo y lo voy a dar ahora, pronto. Así que invocaste justo el tema. no, es Y hermoso. lo, Me resonó cuando miré, cuando vi de qué podíamos hablar, que miré, scrolleé en tu Instagram, fue digo, wow, aparte es un tema, el conflicto tiene mala prensa, el claro, conflicto está mal visto, ¿cómo vas a hacer? De hecho, se me ocurre cuando sos pequeño y te dicen, no seas conflictivo, viste, que viene papá y te dice, che,
Perdón, voy a usar un término, a veces por ahí me gusta ejemplificar. No seas quilombero, por qué haces quilombo? Entonces se relaciona conflicto con quilombo y tiene mala prensa. Entonces me encantaría que vos la tenés clara en este tema, que definamos conflicto, que hagamos un... ¿Qué es un conflicto? Mira, hay un autor muy recomendable que se llama Johann Galtung, es el creador de la teoría de resolución de conflictos. Él dice que hay dos tipos de conflicto, la disputa y el dilema. La disputa es cuando hay un bien que genera un enfrentamiento, un bien que puede ser un bien escaso, algo que ambos queremos tener o que yo no quiero que el otro tenga o que el otro no quiere que yo tenga. La disputa tiene que ver con dos. En cambio, por lo menos, ¿no? Podría darse un conflicto de más personas. Inclusive un conflicto organizacional, político, mundial, Bélico. claro, como el que estamos asistiendo actualmente, ¿no? Eh, en cambio, el dilema, dice Galtung, se da dentro de la misma persona. Y también es un conflicto. Cuando, por ejemplo, quiero elegir, bueno, ¿qué hago? ¿Cuántas horas le pongo a mi trabajo? ¿Cuántas horas a estar con mi familia? O la amistad, o algo que me gusta hacer, o el descanso, las vacaciones, ¿no? Es decir, esa tensión que se origina en mi propio interior también puede ser un conflicto. Eh, y ese conflicto, en ambos casos, tanto la disputa como el dilema, requieren ser abordados y superados, no necesariamente solucionados, porque a veces lo primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de conflicto es, bueno, encontrémosle una solución. No siempre es una solución. Lo que sí es importante en el área del conflicto es lo que nosotros en coaching sí podemos aportar, te lo digo como colega, ¿no? Es poner la mirada en nuestra visión, es decir, en lo que queremos lograr. Y de qué manera lo queremos lograr también, ¿no? Porque no es solamente, qué sé yo, lograr un objetivo o un resultado final, sino también cómo queremos que sea el proceso hacia ese resultado. ¿Eh? Por ejemplo, suponete que yo quiero, no sé, irme de vacaciones en el verano. Es un resultado. Ahora, ¿cómo quiero llegar yo a ese resultado, a ese momento? ¿Mm? Lo quiero ir disfrutando, quiero ir disfrutando cada paso, cada elección, cada planificación, cada obtención de los recursos necesarios, no sé, poner en orden la finanza, preparar el auto, ver cómo me voy, dónde me alojo, ¿no? Es decir, no solamente el destino final, podríamos decir, como resultado, sino también el camino y el disfrute de ese camino. Para mí, el disfrutar los procesos es parte del resultado. Eh, Bueno, vos dijiste algo que se entiende y es muy general. Vos dijiste, para mí el disfrutar, o sea, hay muy pocas personas que el proceso lo viven como parte del resultado. y mirá, pongamos un ejemplo concreto. ¿Viste que hay gente que disfruta solamente cuando llegó al destino? En cambio, hay gente que ya cuando sale a la ruta, yo me acuerdo, yo viví un par de años en Carué y iba bastante a Bahía Blanca, sobre todo al cine, Ah, porque en Carué no había en ese momento. Entonces, bueno, me iba y, bueno, y es hermoso para mí, viste, la ruta, el camino, el paisaje, los atardeceres o los amaneceres. Es decir, y hay gente que solamente disfruta cuando llegó. Es más, hay gente que padece el camino, ¿no? sí. Bueno, haciendo un paralelismo, el viaje es un ejemplo muy claro. Porque, por ejemplo, vas, pasas por la panadería, la factura, el mate, la música. Hay gente, a mí me encanta, qué sé yo, pero hay gente que como decís vos, sale de acá y quiere llegar y dejar las valijas y
dormir una siesta e ir a la playa, o sea, es así. Pero, Sí, pero bueno, ahí también vamos yendo al tema de conflictos, ¿no? A veces no nos damos cuenta de qué se trata el conflicto. Y para mí esto es lo primero. Rápidamente decimos lo primero que nos resulta problemático y no vamos al fondo. Porque si para mí el problema es, por ejemplo, yo lo que no estoy disfrutando la vida que llevo, por ejemplo. Ok, eso puede ser como en el ámbito de la medicina dirían que es un síntoma, digamos, ¿no? Ahora, si vamos más profundo, podríamos decir, bueno, pero ¿qué te pasa que no disfrutás lo que estás viviendo? Y no, lo que pasa es que no tengo tiempo. Ah, nosotros que somos especialistas en preguntar los coaches, ¿no? Sí que no tenés tiempo. ¿No tenés tiempo para qué? Y entonces empezás a explorar y te das cuenta de que hay un fondo que quizás tiene que ver o con la ansiedad o con el no saber decir que no, porque a todo lo que me piden digo que sí. Y yo soy el buenito que a todo el mundo le da la razón, no quiere lío con nadie, quiere poner paños fríos y que todo el mundo esté satisfecho y que nadie se queje. Y finalmente eso me termina desgastando y creándome esta sensación de que no tengo tiempo, ¿no? Entonces, el primer punto, yo creo, en lo que es la teoría de resolución de conflictos o el abordaje de la teoría de conflictos es preguntarnos de qué se trata en el fondo de todo el conflicto que decís que tenés. claro, sería la parte latente, la parte que no se Sí, ve, la parte de abajo del iceberg. te dice la señal, porque es eso, ¿no? Es lo que aflora, dice Galton justamente en su teoría, es como la puntita de algo mucho más profundo que muchas veces tiene que ver inclusive con la cultura en la que vivimos, ¿no? Bueno, Eh, Roger lo explica de la misma manera, como el brillo en la punta de la pirámide, ¿viste? claro, Y, y es así. es, Esta cuestión también del dilema o del conflicto intrapersonal, el conflicto interno, también tiene que ver con las creencias que uno va teniendo y que no se anima o quizás o constructos a derribar o a pasar más allá, porque vos dijiste, tu ejemplo fue, no tenés tiempo. Bueno, ¿y para qué estás teniendo tiempo que para esto no? Por ejemplo. claro, Entonces, ¿en qué te estás enfocando? Y vos hablaste también del enfoque. ¿Cómo sí. miro yo mi realidad? Sí, la creencia también de que hay gente que tiene más tiempo que yo. Eso es rarísimo porque objetivamente todos tenemos 24 horas, ¿no? La cuestión es dónde estamos poniendo la energía, porque en definitiva el tiempo marca nuestra agenda y, y es la expresión de nuestro deseo, o sea, de cómo queremos vivir, cómo queremos que sea nuestra vida y a qué le queremos dar tiempo y cuánto, depende en gran medida de nuestro afecto, de nuestro deseo. Por eso lo que vos decís de las creencias es muy importante. En primer lugar, porque la mayor parte de nuestras creencias, y lo digo como alguien que trabajó mucho tiempo en el ámbito de la creencia, es que no nos damos cuenta de cuáles son, no las distinguimos, decimos en coaching, ¿no? Es como que hay algo de la creencia que se sumerge en lo inconsciente y de pronto nos encontramos actuando de una determinada manera y ni siquiera nos damos cuenta de por qué. Así que el primer punto yo creo que es la escucha de esas creencias latentes, subyacentes, por ejemplo, a la distribución de nuestras tareas o a la energía que podemos. Te pongo un ejemplo que a mí me toca mucho escuchar. Los líderes suelen creer que no hay nadie que pueda hacer las cosas mejor que ellos. Entonces, no delegan Sí, te estaba o por decir. no buscan a quien delegar porque tienen esa creencia de que como ellos son
el dueño, el jefe, el gerente, o lo que sea, ¿no? Entonces, no hay nadie que lo va a poder hacer, que pueda hacerlo mejor que ellos. Es una creencia y que está en la raíz de muchos conflictos. sino de la mayoría. Pues, Sí, porque el no delegar nos pasa a todos, como sí, padres, como hijos, como padres, uno a veces no delega al hijo porque, y ahí empieza el conflicto, porque te sobrecargas, en el trabajo lo mismo, con las amistades igual, al final me tengo que ocupar siempre yo, porque si no nadie organiza el asado, qué sé yo. Y siempre la raíz del conflicto, o sí, bueno, sí, sí. estoy generalizando, la verdad que no es siempre, pero en su mayoría. Es una creencia, es una creencia. Está bueno que lo hayas traído, porque eh, justamente lo que podemos ofrecer desde el coaching es desafiar esas creencias. Y desafiarlas, bueno, desde los pedidos, desde los hechos, desde los compromisos, de las promesas. Acá hay gente conectada que quiero saludar. Matías López, eh, Mora Creaciones, qué genio que sos. Bueno, gracias. Gracias a todos los que se están conectando, que les mando un abrazo grande. Sigan acá a Diego, que por lo que veo es un gran colega. Así que, pero O sea, bueno, voy sí, a hacer un paréntesis, voy a poner entre paréntesis la conversación y generás gran admiración en tus alumnos. Sé que tampoco te gusta que te lo digan, pero vos sabés que por lo que estoy viendo, la mayoría es esto de ídolo, o sea, algo estás haciendo bien. Cierro es de paréntesis. todo, es de todo. Creo que yo siempre digo esto, somos sembradores, ¿viste? O sea, y en realidad eh, esta profesión que ejercemos, Diego, es muy importante para la vida de las personas. Porque, volviendo a las creencias, ¿no? Yo viví mucho tiempo creyendo que tenía respuestas a un montón de preguntas. Y ahora vivo desde la creencia de que las mejores respuestas están en cada uno de nosotros. Siempre y cuando aparezca esa pregunta incisiva, poderosa, movilizante, ¿no? Eh, Son diferentes creencias. No digo que esta creencia sea mejor que la anterior, pero digo que eh, por lo menos me está dando resultados y creo que a vos también, por eso se nota que te gusta preguntar. Sí, me encanta. Me quedé pensando. Vos sabés que Carl Roger habla de una tendencia actualizante, una tendencia, un impulso interno que nos lleva a siempre a buscar nuestra mejor versión, ¿no? Qué loco, porque la misma cabeza que se hace preguntas es la misma que tiene las respuestas. Y a mí ese concepto me vuelve loco. Y me llama mucho la atención que vos siendo filósofo o profesor de filosofía, hayas considerado tener respuestas. Sí, sí, porque mi vida en realidad fue mucho más marcada por el sacerdocio que por la filosofía. Si bien yo estudié filosofía antes de entrar al seminario, volviendo a lo autobiográfico que vos me preguntabas al principio, eh, el instinto más pastoral fue lo que generó pensar que la respuesta de la fe, que es una respuesta, podía aportarle mucho más a las personas que la pregunta que viene más del lado de la filosofía, ¿no? Pero bueno, todo se une porque me parece que también la pregunta nos introduce en el territorio de la espiritualidad. Es decir, hacernos preguntas también sobre nuestra fe, que es lo que hablábamos recién. Preguntamos acerca de nuestras creencias, ¿no? Suele purificar muchísimo lo que vamos buscando, lo que vamos eligiendo, con qué nos quedamos, con qué no nos quedamos, qué es lo importante, qué es lo importante. Hablo de la fe, ¿no? Y qué no es tan importante. Realmente en qué Dios creemos, si somos creyentes, por ejemplo. Te cuento que hay muchas personas que me buscan por este perfil también, ¿no? Es decir, un tipo que ejerció el sacerdocio,
que tuvo la valentía de hacer un cambio grande en su vida y este ejercicio del coaching desde este nuevo lugar. Bueno, no solamente en el mano a mano, sino también a veces ofrezco retiros espirituales. Bueno, en definitiva trato de integrar toda la historia, no de hacer como una especie de bisagra donde lo anterior lo negamos, sino de Somos, seguir adelante con lo que uno es, ¿no? que somos un todo. No hay otra explicación. Vos sos lo que fuiste, lo que vas a hacer. Pero en parte, ¿sabes qué escucho? Eh, Vos me estás hablando de la fe, ¿no? También conozco un poco de religión o de, si se quiere, y la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿no? La certeza establece también una necesidad de no conflicto, porque yo sé que esto es así. Entonces no hay un conflicto porque yo sé que esto es así. No sé si me explico. Sí, Entonces sí. también abordando el tema del conflicto, cómo la fe es un instrumento para, no sé si la palabra sería evadir, corregime, sino para disminuir cierta tensión interna. Es muy interesante tu pregunta. Esa frase es de la carta a los Hebreos y evidentemente no podemos hablar de certeza respecto a lo que no se siente, a lo que no se ve. Es decir, no hay otra certeza que los hechos. No hay tutía con esto. Es decir, yo puedo decir sí, no, pero yo creo, o sea, afirmo, que es otra cosa diferente, ¿no? Afirmo que va a pasar tal cosa, o que Dios existe, o que tengo esperanza de que las cosas van a cambiar, o de que el mundo va a mejorar, o que mi familia va a evolucionar, o que van a estar bien. Sin embargo, no deja de ser una certeza, vamos a ponerla entre comillas, ¿no? Ya que todo lo que está en el futuro es incierto, por definición. Inclusive, dentro de un rato voy a cenar con mi familia, lo declaro como si fuera cierto, y en realidad, ojalá, pero no es cierto. Lo mismo en las cosas grandes de nuestra vida, ¿no? Quiero recibirme de tal cosa o de tal otra, o quiero irme de viaje, o quiero me voy a comprar el año que viene, no sé, cambio el auto. Genial, lo declarás con tanta certeza. Es verdad que nosotros desde el coaching decimos, bueno, estás creando realidad, ¿no? O sea, si yo digo, me va a pasar algo bueno, estoy acrecentando las probabilidades de que me pase, ¿no es cierto? Sin embargo, no lo puedo afirmar con la misma certeza con la que afirmo que acá hay un micrófono y estoy hablando con Diego. Claro. Entonces, certeza, me parece que ahí habría que distinguir las dos certezas, ¿no? Incluso ahora que tocas el tema este, ¿no? De que uno crea realidades, cuán importante es la palabra en un entorno conflictivo, o bueno, se me presenta determinado conflicto interpersonal, o vos le dijiste que yo lo tenía como inter e intrapersonal, vos lo hablaste de otra manera, por definición, que no me acuerdo ahora, por eso me gustaría que me lo recuerdes, pero digo, cuando vos tenés un conflicto con un otro, qué importante es crear la realidad con la palabra, y cuánto nos cuesta. Porque incluso yo siendo autorreferencial, uno siendo coach, medianamente sabés o conocés técnicas de comunicación asertiva, pero a la práctica, incluso con los más cercanos, que sabés que el vínculo quizás es fuerte, entonces por ahí uno tiende a decir, para, frenar, te das cuenta capaz que cuando ya la dijiste y decís, ay, yo vivo diciendo que esto no se hace. Claro, ¿no? Es muy interesante muy interesantes tus preguntas, la verdad. Los dos conflictos son la disputa y el dilema que mencionábamos recién. Lo de inter e intrapersonal me resuena mucho de la teoría de inteligencias múltiples, ¿no? Porque son dos inteligencias también. Y esto que decís, a mí me suena mucho porque, ¿sabes con quién lo hablo? Mirá con qué te voy a salir. Yo tengo un amigo que es Darío Stanriver, que es un filósofo, y ¿En serio?
Claro, entonces él, siempre cuando hablamos sale este tema, porque la exmujer, en ese momento, que en realidad mi primera amiga fue su exmujer, ¿no? Bueno, y él siempre, cuando hablamos, dice esto, ¿no? Que en su casa, cuando él tira, no sé, algo, no te digo filosófico, pero algo que no es del cotidiano, lo primero que le dicen es, no me filosofes, ¿viste? Lo mismo que nos pasa a nosotros, seguramente a vos te pasa, cuando te dicen, no me coachees, ¿no? En la vida cotidiana. Eso de alguna manera crea como una división. Es decir, donde yo también, cuando me paro frente al otro, capaz que estoy con las defensas bajas, pero intencionalmente, porque si estoy todo el tiempo, y no, porque bueno, ahora acá voy a aplicar los recursos de comunicación asertiva, ¿no? Ponele. O sea, por un lado me puede servir, pero por otro lado creo que me siento, yo, Pablo, ¿no? Me sentiría como invadiendo también un ámbito donde las cosas deberían darse con mayor espontaneidad, ¿no? Eh, Acá en casa, Merlina es coach también, certificó el año pasado, y así que compartimos un montón de códigos ahora, actualmente, ¿no? Y eso ayuda un montón. Pero tampoco estamos hablando en idioma coaches todo el día, ¿no? Porque sería insoportable. Lo que pasa es que, por ejemplo, si vos tenés una discusión, sabés que capaz que no es el momento, capaz que es ese código compartido, y decir, bueno, vamos a crear un contexto para charlar esto, o sea, Claro, bien activo, lo podés llegar a acompañar, pero bueno, sí, a sí, sí, veces lo mismo que la escucha activa. A mí me pasa mucho, me gusta escuchar, ¿no? En el cotidiano, a veces, por ejemplo, manejo un Uber. Entonces, por ahí escucho a la persona que me está hablando y digo, wow, ¿cuánto hay para hablar, para contar? Necesita contar. Otros no te quieren hablar. Pero claro. a veces incluso en casa, y por eso vuelvo a repetir, los vínculos más fuertes. Porque ¿por qué uno se toma esas licencias para no escuchar? Porque sabes que ese vínculo no se va a romper. Porque sabes que ese vínculo está a pesar de, o uno cree, ¿no? Que no es tan así. Uno cree, a ver, mi vieja me va a bancar un berrinche, ¿me entendés? Es así, a eso voy. Sí, sí, entiendo, entiendo, entiendo. Pero bien, ¿por qué digo esto? Porque me gustaría que hablemos un poco de qué significa la escucha activa para la resolución de un conflicto. Sí, mira, en la formación de acá del ELAC, la escucha siempre es activa, porque inclusive cuando me estoy escuchando a mí mismo, estoy en actividad, es decir, estoy comprometido conmigo mismo. Es decir, mucho más cuando me comprometo con la escucha del compromiso del otro. Es decir, ¿para qué el otro me trae lo que me trae? ¿Para qué no me trae lo que no me trae? Ese silencio que te hacen algunos pasajeros también es revelador, me está diciendo algo. Lo mismo que cuando me comprometo con la emocionalidad del otro y empatizo. Entonces, che, qué bajón lo que te pasó, tremendo. En cualquiera de los tres casos, si el compromiso es conmigo mismo, o con las emociones del otro, o con el decir del otro y el para qué dice lo que dice, eh, es fundamental la escucha en la teoría de resolución de conflictos. ¿Por qué? ¿O para qué? Y es bastante sencillo, lo decíamos al comienzo. Si yo en el inicio no escucho bien de qué se trata el conflicto, probablemente no pueda hacer buena asistencia para esa persona. Hace falta indagar, explorar, ir a la profundidad del conflicto. Porque si me quedo con el, no sé, no tengo tiempo, o bueno, a mí no me va mal con la vida de pareja, qué sé yo.
o soy un desastre con los números. Si yo me quedo con esa frasecita, empiezo es como si con el auto anduviera en un terreno medio pantanoso y me empiezo a embarrar, porque eh, hace falta ir al fondo. Es muy importante la escucha, porque solamente desde la escucha de la raíz del conflicto es que puedo empezar como a, por un lado, enfocar otras posibilidades, indagar acerca de las cosas, los intentos que hubo hasta este momento, y también si este conflicto no se repite en otros ámbitos de la vida, ¿no? Porque a veces lo traemos desde un ámbito y después descubrís que no, pero también me pasa, no sé, me pasa acá en casa, pero también me pasa con un amigo, o qué sé yo, me pasa con el auto, o me pasa me pasó con la carrera, y empiezo a historizar y me doy cuenta de que hay una línea en común. Y cuando encuentro ese carozo, ese punto neurálgico, ahí es donde puedo ser mejor asistencia para el conflicto, ¿no? Eh, Sí, me ubico como el conflictuado también, que se me escuche, ya es alivianar el conflicto. sí, 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 Yo, de por sí, me parece que el poder expresar lo que a mí me hace ruido, en el expresarlo ya me estoy escuchando yo inclusive. totalmente, totalmente, muy, muy valioso lo que decís. Y también te agrego a lo que dijiste, ¿no? Si yo me escucho decir el significado profundo de esto que yo considero un conflicto, también lo puedo confrontar con mi propia visión, es decir, con la persona que quiero ser, cómo quiero vivir, cómo quiero estar, a dónde quiero llegar, ¿no? Y ahí es donde aparece lo que llamamos en coaching la brecha, ¿no? Esta distancia entre quién estoy siendo y quién deseo estar siendo en el futuro. Y ahí es donde, bueno, podemos desplegar un montón de recursos que tenemos desde el coaching, ¿no? ¿Para qué? Para que el otro encuentre sus propias opciones. Acá también, viste, vamos también a trazar líneas con el psicoanálisis acá, ¿no? Freud dice que el neurótico es alguien que es como que hace la valija para un viaje que nunca termina de hacer. Es decir, el tipo tiene la valija y siempre falta algo para hacer ese viaje. O sea, no, no, pero me falta, no, pero pero yo tendría que irme de viaje. Y bueno, pero tengo que hacer la valija, o la hago. Pero nunca me termino de ir, ¿no? Es decir, la neurosis tiene un poco esta cosa medio histérica, ¿no? De que quiero hacer un cambio, quiero moverme de este conflicto, quiero resolverlo o trascenderlo, pero hay un punto en el cual el conflicto me genera cierta comodidad. Hay gente que se enamora de su propio conflicto. Sí, 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 el famoso del síntoma. Igual, cuando hablamos en el coaching, como vos dijiste, ¿no? La situación actual, a donde yo quiero llegar, la brecha de crecimiento. Pero para mí, y esto es muy personal, antes de la situación actual hay una ubicación donde hay silencio. Ujú. Si vos no pasás por el silencio, un silencio donde no hay ruidos, pero sí hay exceso de qué me pasa a mí. Si no pasás por el silencio, no te encontrás en la situación actual. Claro. Entonces, Sí, 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 a coincido. pesar del conflicto, de la guerra exterior, decir, "Shh, esto me pasa". Ujú. Yo lo ejemplifico de esa manera porque digo, retumba el silencio cuando te mirás a vos mismo. Sí, Alejandro Dolina tiene esta frase, ¿no? De que la persona que se miente a sí misma, en el fondo se está haciendo el gil, ¿no? Es decir, Sí, 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 tal cual. o sea, vos le podés mentir a muchas personas, pero vos en el fondo sabés bien. A mí me ha pasado, hace poco me pasó con una persona que vino con una cuestión y cuando le hice algunas preguntas, me dijo, yo ya sabía esto.
Claro que lo sabía. Es decir, hacía falta que alguien se lo preguntara para que la persona se lo dijera a sí misma. Punto. Después haz lo que quieras y vas a hacer lo que quieras, de hecho. Y dale, dale por ahí. Lo importante es que esté esta instancia que vos llamás el silencio. Quizás te agrego una palabrita que para mí también es muy importante, que es la palabra intimidad conmigo mismo. ¿Mm? Esa intimidad, ese momento en que me digo las cosas como me parece que son, ese momento en que tomo las decisiones que quiero tomar y que voy para adelante, me parece fundamental en una posible trascendencia del conflicto. Lo mismo que una palabrita que también aparece mucho en coaching y en estas disciplinas como la que vos te estás formando, que es la palabra negociación. Para mí la negociación más importante y definitoria es la negociación con nosotros mismos. Es el momento en que yo determino en esta intimidad, en este silencio, dirías vos, qué es lo no negociable para mí, o sea, cuál es mi límite y también qué cosas estoy dispuesto a arriesgar, a poner en juego y a cambiar para que esto cambie, para que esto se solucione o, o encuentre un camino de resolución. Es decir, esa primera negociación es la que marca finalmente el rumbo de las cosas, ¿no? Obviamente que después está el otro y lo que voy a ir a negociar con el otro. Pero primero, Pasa que en esa etapa de negociación que decís vos, aparecen justamente estos límites que no quiero que se crucen, pero si los percibo cruzados ya, es donde estalla la ira. Entonces es muy difícil pensar cuando la corteza prefrontal está en llamas, porque vos decís, este me hizo esto, vos hablaste del orden, ¿no? Este me tira las medias, las toallas, la deja mojada arriba de la cama. Entonces, ¿qué vas a poder negociar si vos decís, mi límite es que no me invadan no sé, el orden? Entonces, a veces es frenar para poder después pasar el otro estadio. Y creo, yo no lo sé sinceramente, pero creo que hay como un proceso en la resolución de conflictos, ¿no? Etapas. claro, hay una etapa donde el conflicto como que se insinúa, bueno, y entonces vamos viendo que se va a armar, vamos a decirlo así, ¿no? Luego hay episodios que marcan el aflorar del conflicto y como ciertos signos que indican que el conflicto existe, sin embargo todavía está latente. Luego hay una explosión del conflicto, vamos a decirlo así, que es la etapa donde las cosas se pudren, digamos, ¿no? Y también hay una etapa de agotamiento del conflicto, que es cuando nos cansamos de estar en el conflicto. Esto es muy frecuente bueno, en las organizaciones es muy frecuente cuando se sientan los referentes y dicen, a ver, vamos a buscar una solución porque esto así no va ni para atrás ni para adelante, estoy cansado de que esto... Lo mismo pasa en las parejas. Las parejas, el conflicto puede ser realmente agotador y luego puede haber una etapa o no de superación o resolución del conflicto. Yo te propongo una dinámica Dale. que estuve pensando. No, mentira. Pero yo te voy a decir mitos sobre el conflicto para que justamente lo desenmarañemos. Creo que algunos ya los tocamos, pero uno que este ya lo tocamos. El conflicto siempre es malo. Casi nunca es malo. Es decir, siempre es una invitación a crecer. Eh, Aquí podríamos citar un montón de elementos de otras disciplinas, como por ejemplo la resiliencia, que es una cualidad que vamos adquiriendo a medida en que integramos el conflicto en nuestro crecimiento. Es decir, vamos creciendo gracias al conflicto, no solamente a pesar del conflicto.
Los conflictos se evitan ignorándolos. Me río porque cuando ignoramos un conflicto, lo tapamos, lo bloqueamos, es el mecanismo, viste, típico de negación. Es como un topo que vos le tapás la cueva y sale por otro lado. Es decir, yo le tapo y digo, ah, no vas a, no te voy a dejar salir. Pero el topo tiene sus canales para salir por otro lado. Entonces, puede salir por el cuerpo, puede salir en otra relación, puede salir en la relación conmigo mismo, en una cuestión de salud, etcétera. Es decir, el conflicto, eh, bueno, está la famosa frase de Jung, ¿no? Lo que no aceptás, lo que se resiste persiste, y lo que aceptás te transforma. Esa es la frase de Jung. Es decir, vos podés resistir al conflicto, pero el conflicto está ahí para transformarte, es decir, para hacerte alguien mejor. Si hay conflicto es porque necesariamente alguien tiene la culpa. Ese, ese me gustaría acción. Digo, culpa. A mí culpa me suena a norma. O sea, Sí. ¿qué norma se está rompiendo que está generando una culpa en el otro? Por ejemplo, ¿quién dijo que la toalla no va arriba de la cama? Estoy diciendo una estupidez grande con una casa, pero porque todos sabemos que la toalla mojada no va arriba de la cama. Pero, pero digo, ¿dónde está escrito? Está bien, hay cosas Mm, muy, pero a veces uno dice, el conflicto se inicia por cosas que no están escritas y que son mm, límites personales de cada uno. No sí, sé, no me gusta que, bueno, sí. En esta visión acerca de la culpa que nos trae el coaching, hay un referente muy importante para mi formación, por lo menos, que es Norberto Levi, un psiquiatra argentino. Bueno, la culpa siempre tiene que ver con una norma, pero que es sobre todo un código personal, es decir, no estamos acá para decir si está mal o está bien la toalla arriba de la cama, sino que vos lo puedas decir y declararlo como algo importante para tu vida. Y luego yo te puedo decir, no, para mí está bien porque se seca más rápido. Es decir, y no está ni bien ni mal. Estamos hablando de que yo declaro algo que para mí está bien y vos declarás algo que para vos está bien. Luego nos podemos poner de acuerdo o no. Y ojalá que sí, porque para la convivencia, por ejemplo en una casa, es muy importante ponerse de acuerdo. Sobre todo en cosas importantes. Pienso en la pareja, ¿no? La economía, la sexualidad, la educación de los hijos, el orden, la alimentación, el descanso, la relación con los padres o las madres, los amigos, un montón de cuestiones donde hace falta definirse. Pero mirar el conflicto desde la culpa, no sé si es un camino funcional para su resolución. ¿Me aporta? ¿Por qué? Y porque me doy cuenta de cómo funciona el conflicto. Quizás forma parte de la escucha del conflicto. Para fulanito no es tan importante lo de la toalla y para menganita sí, por ejemplo. Entonces me ayuda como a descifrar quizás el conflicto. Quizás lo que más me ayuda no es tanto la culpa, sino la responsabilidad. Es decir, cómo respondemos juntos a esto que está pasando. Quizás algunos renunciando a cierta parte de negociando, ¿no? Ahí vamos, ¿no? Negociando. Y que es la única manera en que las relaciones humanas funcionan, ¿no? La negociación. y entender también que si el vínculo es un vínculo que vale la pena, a veces no es ganar, ganar. A veces, bueno, yo escribí un libro y uno de los primeros capítulos es
¿Qué querés perder para ganar? A veces hay que perder cosas en el camino a ganar. Sí, Quizás es perder el hábito de dejar la toalla arriba de la mesa, de la cama. O sí, decir, bueno, vos querés dejarlo arriba de la cama, dejalo a tu lado, yo quiero dormir seco. Bueno, no sé, por decir. Y ahí llegás a un acuerdo. Pero vos tenés que necesariamente a veces perder cosas para ganar. A veces hay que perder la razón, sí. o la satisfacción de decir, tengo razón. Sin embargo, agrego a lo que dijiste esto, ¿no? Siempre que pierdo o elijo perder, es porque algo estoy ganando. Por ejemplo, si la persona es muy importante para mí, gano su afecto, su reconocimiento, su amor. Esto pasa mucho en los chicos. Vos le decís, no comas la golosina. Y el pibe se priva, está sufriendo por privarse de la golosina, pero está ganando en su subjetividad, ¿no? Él siente que gana tu afecto, que gana tu reconocimiento, tu felicitación, tu agradecimiento. Es decir, y a nosotros los adultos nos pasa lo mismo. Si yo dejo de poner la toalla mojada arriba de la cama, me da bronca porque para mí está bien, pero gano el afecto, el reconocimiento y el sentir que le estoy regalando algo al otro que para el otro es importante. Siempre que pierdo, gano. El Como decían, reconocimiento. El reconocimiento lo tenemos que dejar para otro video. Eh, para que estoy eligiendo, porque ya hablamos un montón. Si no grito, no me escuchan. Ese es un mito que me gustaría que entremos. sí, si no grito no me escuchan, excepto que sean sordos. En realidad, cuanto más grito, menos me escuchan. Lengua de señas, no, no gritarle. Cuanto más grito, menos me escuchan. Es al revés. Es decir, el enojo, cuando yo hablo desde, bueno, vos ahora me hiciste acordar que escribiste el libro ese, que vi que era sobre las emociones. Cuando yo hablo desde el enojo, estoy generando automáticamente resistencia en la escucha del otro. Esto es casi matemático. Es decir, no me conviene hablar desde el enojo. Yo suelo decir que el enojo y la ansiedad generan un cóctel explosivo. Es decir, eh, no me conviene apurar la conversación, inclusive si el otro me quiere apurar. No, 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 ahora tenemos que hablar. No, después no. No, pará. Porque si yo hablo desde el enojo, por ejemplo, grito, o aunque no grite, puede ser que diga algunas cosas que después me voy a arrepentir de haber dicho. Entonces, no me conviene. Es, yo creo, al revés de lo que dijiste. Cuanto más grito, menos me escuchan. Sí, está, en realidad lo que estaba pensando es todo esto que hablamos, por lo menos a nivel personal y siendo totalmente autorreferencial, por el solo hecho de ser humanos, ¿cuánto cuesta llevar a la práctica? Porque en la práctica la emoción es una reacción fisiológica, o sea, Sí, aparece y me corre el lugar ese donde estoy. Capaz que estoy en un conflicto, estoy tranquilo y la emoción vino, me corrió y uno reacciona, ¿no? Son claro, 60 claro. segundos una emoción Es, que te puede arruinar una relación. Y sí, bueno, nada, sí digo que no es fácil porque también hay gente que lo mira y somos todos humanos y decir que bueno, que no es fácil manejar una emoción. Pero vos hablaste, ni bien arrancamos, que me encantó, es trascender sí, el conflicto. exacto. Sí, justamente los estoicos, volviendo a la filosofía, dicen que lo que conviene es hacer una pausa, que es también este silencio que vos mencionaste. Detenerse, no reaccionar desde la emoción, que como bien dijiste, es eh, una, un evento fisiológico, sino detenerme para poder luego reaccionar desde la visión que yo tengo respecto a esta relación.
Si para mí esta relación es importante, si es, no sé, mi pareja, si es un amigo, si es alguien que valoro, que aprecio, eh, ¿para qué me voy a dar el lujo de reaccionar desde esta emoción que es totalmente válida? No estamos desmereciendo ni estamos diciendo que las emociones estén mal ni bien, pero es algo que me pasa y realmente es momentáneo. Entonces, detenerme es una de las mejores maneras, yo creo, de gestionar una emoción. ¿Por qué? Porque me permite preguntarme en una segunda reflexión desde dónde quiero enfocar la respuesta a esto que, por ejemplo, me hizo enojar. Bueno, pero vos hablaste de un cóctel poderoso, que es el Mm. enojo y la ansiedad, y yo creo que el 90% de la población tiene una base ansiógena, producto de la época que estamos viviendo, ¿no? Sí, Todo ya, todo al momento, todo esto, todo lo otro. Entonces, es difícil decir, dame este tiempo porque me estoy enojando, estoy sintiendo que el cortisol empieza a manejar mi cuerpo, dame un cachito, la adrenalina. Bueno, la otra parte quizás necesita terminar esa charla porque no, no siente a ver que le trascendieron ningún límite. Entonces, hay ahí un cóctel peligroso, como decís vos. sí, Em, Tenía una pregunta más y se me fue. Pero te comento que ya pasó 1 hora y 5, un viste que montón. hablamos tiempo, y yo te dije que te iba Sí, volando, sí, sí, sí. y en esta parte te garantizo que me quedaría charlando 3 horas con vos, porque me encanta cómo abordás el tema. Después, como para finalizar lo mío, me gustaría contarte el tema de decir, cuando uno tiene un conflicto, entender, principalmente con los vínculos afectivos y después por ahí en lo laboral, que hay reglas, como en todo conflicto también. O sea, hay reglas que si vos podés pelear en el sentido de una postura o lo que sea, no transgredir ciertas reglas. Y está bueno pactarlo. Por ejemplo, hay matrimonios que tienen pactado que de tal tema no se toca por más enojado que estés. Que esto no se dice porque entonces dentro de ese ring, así, ¿no? Eh, poder, que no está todo válido. Claro. Sí, sí, me parece genial. Si vos tenés la oportunidad, no siempre esto es posible, pero en una relación importante es muy importante pactar cuáles son esas reglas, esos límites. Es decir, acá, este, además hay límites que si no los pactamos por anticipado, a veces marcan el final de una relación. Por lo tanto, no se pueden transgredir y conviene que esto esté conversado, ¿no? Viste como cuando nosotros en coaching, digamos, creamos contexto, ¿no? Es decir, cualquier conversación es más productiva si hay un contexto. Y en el marco del conflicto, si sabemos que es una relación donde el conflicto viene creciendo, viene apareciendo o puede darse, conviene trazar este marco, crear Bueno, este contexto. yo te transparento, de hecho, una de las que comentó es mi señora, y Mora sí queda grabado para que lo leas. Por ejemplo, después de que estudié coaching, que para mí fue un antes y un después, entender, eh, escucharme, porque yo lo que invito a la gente que mire es que esto es un lugar para escucharse. A veces escucharse es tan sencillo como saber qué es lo que pienso, que a veces no pensamos en lo que pensamos. Mm, claro. eh, Desde un ámbito que nosotros, por ejemplo, no insultamos entre nosotros. Es una regla que ya nos sentamos, está charlada y ni un nada, o sea, no hay un insulto. Cuando lo hubo en algún momento fue una crisis y agarré a decir, esto no, porque destruye el vínculo. Peleemos, no sé, hablemos de lo que sea, pero esto no. Y entonces yo lo que invito también es, si tienen vínculos importantes, crear un contexto de lucha. Eh, Sí, sí, sí. eh, Está Sí, sí, bueno sí, sí, sí. Está bueno, está muy bueno lo que traes. Me parece muy, muy valioso. Porque a veces, como decíamos recién, nos terminamos hiriendo
es muy bueno también esta segunda reflexión. Mira, nos dijimos cosas que ojalá que no se repitan, ¿no? O por ejemplo, no hablemos mal el uno del otro delante de otra persona. Son límites, ¿no? Que vamos como construyendo y que son protectores de la relación. Pablo, este tiempo va a ser tu tiempo para darle un cierre, eh, y yo más que agradecido. No, para la gratitud es mía porque siempre compartir con alguien que a quien le gusta preguntar y que pregunta como vos me preguntaste, para mí ha sido un inmenso gusto, un gran placer. Eh, me hizo mucho bien esta conversación, ojalá que a la gente también, a la gente que estuvo conectada. Lo último que quiero decir es que el trascender un conflicto, el encontrar un después del conflicto, es un proceso que lleva tiempo y que además la resolución de conflictos es como un cubo de varios lados, no se resuelve desde un solo lado. Es como el cubo mágico. Yo suelo utilizar esa imagen, que se resuelve como las 6 caras a la vez, no una por vez. Hace falta tener en cuenta muchos factores, varios de los cuales fuimos recorriendo en esta conversación, y, y que tratar de que no se nos escape nada, sabiendo que algo se nos puede escapar, ¿no? Olvídate. Pero Si graficaste con un cubo mágico, jamás lo pude armar. yo tampoco. Sí. Siempre armo uno, se me desarma el otro, así que Es así. A veces tratando de arreglar un conflicto desde un lado, hay otros lados que se desarman. Por eso es tan importante esto que decías vos recién, ¿no? De poder frenar, de poder hacer ese silencio, de poder pausar, de poder reflexionar. Porque esa intimidad que yo te decía, ¿no? Es el momento donde puedo tomar las mejores decisiones. ahí están poniendo, Euge puso, son muchos los factores que se deben acomodar, los Claro. procesos no son lineales. Quizás Muy hay, bien. hay factores que no se acomodan, quizás también hay que pasar por la aceptación, no, Sí, no es resignación, pero a veces hay cosas que no se acomodan, o es sí, que no. Mira, hoy me salen un montón de cosas del psicoanálisis. Yo no soy psicoanalista, quiero aclararlo. Pero Lacan dice que nosotros somos constituidos por la falta. Es decir, que lo que nos constituye es el deseo de algo que no llega, ¿no? Que no, o que no llega del todo. Entonces, cuando resolvemos un conflicto, nos encontramos con otro. Es decir, no es que resolvemos nuestra vida. Es decir, nosotros somos seres deseantes. Y en tanto y en cuanto vamos para adelante en la vida y estamos vivos, nunca se agota esta necesidad de lograr eso que queremos, que en diferentes etapas de la vida es diferente, y por eso lo que dice Euge me parece muy valioso, poner la mirada en esta multiplicidad de factores que simultáneamente deben acomodarse. Y que como bien vos decís, Diego, quizás no se acomoden del todo, porque es como cuando, qué sé yo, arreglamos algo en la casa y se rompe otra cosa, digamos, ¿no? Es como que estamos siempre en esa. Acá Cintia también dice, está todo conectado y estamos acá para sanar y siempre estamos aprendiendo. Coincido, coincido totalmente. plenamente, es así. Bueno, Pablo, si querés nos quedamos, yo estoy feliz. Y tengo una catarbada ¿cómo se llama? De preguntas que no te hice, que ya quedarán para otro espacio. Dale, otro día seguimos, no hay ningún problema. Te vuelvo a agradecer y bueno, le damos un cierre. ¿Sí? Dale, gracias a Gracias, vos nuevamente por la invitación. Ha sido realmente un gusto, me encantó que pudiéramos conversar. Así que, gracias a todos los que estuvieron. Y sí, efectivamente va a quedar, porque va a quedar en tu feed y en el mío, así que los que lo quieran ver lo van a poder ver. ¿Sí? buenísimo. Un abrazo Adiós. grande para todos. Chao. Chau, chau.